Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien. Cada vez menos vamos quedando. Buenas. ¿Qué tal? Ya somos menos. El otro día huyeron muchos cuando había que hacer la práctica y no volvían, todavía están corriendo, evidentemente. Bueno, es normal que se decante, pero evidentemente está costando. La virtualidad está costando a todo el mundo. Bien. ¿Y? ¿Te dieron el resultado ya? Qué bien. Wow. A cuidarse, no salir, aislarse y pasar. Lo bueno de lo virtual es que te sentís bien y estás enfermo, podés presenciar la clase igual. Sí, Está bueno sí, eso está bueno. Hay que ver si estas clases no te enferman más o si te... No sé, ¿qué puede pasar? Todo depende. Ahí ya depende de cada uno, de la clase, qué sé yo. Capaz que... O es un sano remedio para todos los males. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a cuidarse, Kevin, entonces. Bien. La actividad 4, la actividad 5 cierra mañana. Durante el día, mañana a la noche cierra la actividad 5. Es un cuestionario, como ya hablamos. Hoy se abrió la actividad 6, una de las actividades obligatorias. Quien no hizo la actividad 3, ya directamente no puede dar el examen. Quien no haga la actividad 6, tampoco va a poder dar el examen. La actividad 6 es obligatoria, tienen tiempo hasta el lunes, inclusive, para hacerla. La actividad 6 consta de un cuestionario que ustedes van a abrir. Tienen varias instancias, tienen multiple choice en ese cuestionario. Lo que les va a aparecer es un motociclista que está saltando por una rampa y el salto se produce en un movimiento parabólico. Ustedes van a tomar a partir de que salta, no el momento de la rampa, sino a partir de que salta, y les aparece distintas situaciones con un sistema de coordenadas planteado de forma diferente y ustedes tienen que tildar en las opciones cuáles son los parámetros iniciales correspondientes a la imagen. Tienen varios de esos ejercicios. Una vez que resuelven eso, les va a aparecer la consigna del trabajo que tienen que hacer escrito, como hicieron en la actividad 3. Esa consigna de trabajo es única, es una para cada uno, como ya dije la vez pasada, es aleatoria. Capturen la pantalla, porque después no se les vuelve a abrir. Capturen la pantalla y cuando entregan el trabajo en el PDF lo ponen al principio de la entrega. El ejercicio que les tocó. Así después no hay problema de qué le tocó a cada uno. Ya cada uno sabe ahí lo que le tocó y pone el ejercicio que hizo. Pero tiene que ser el ejercicio que le tocó. Repito que nosotros tenemos acceso a lo que le tocó a cada uno. De hecho, en la actividad número 4, o la 5... Creo que ese está en uno de los cuestionarios de examen, algo así, profe, puede ser que salta, no sé si es un río y una persona viene caminando desde la orilla a una distancia como encontrándose con el de la moto, ¿puede ser ese? No, ese es un ejercicio que está en la guía, es uno de los ejercicios que está en la guía como modelo de parcial. Esto es otra cosa, es un ejercicio sobre tiro parabólico, sobre tiro parabólico. Es una moto que salta en una rampa y tiene que caer arriba de una plataforma, pero no interesa eso, lo que tienen que ustedes elegir es cuáles son los parámetros iniciales correctos. Una cosa muy simple, por ejemplo, si yo tengo la rampa acá, por decir algo, ¿no? Acá es donde empieza el salto. Y el sistema de coordenadas está puesto acá. Bueno, me van a aparecer un montón de opciones de parámetros iniciales. O sea,
Posición, velocidad, aceleración. Otra opción con otras posiciones, otra velocidad y otra aceleración. Y así varias veces. Tengo que elegir cuál es el correcto. Por ejemplo, yo ya sé que la posición inicial del salto, ¿cuál va a ser? La posición inicial. Y el 0. 0, 0, no el 0. 0, 0. Son dos coordenadas. 0, 0. Eso ya lo sé. Entonces eso me ayuda a decidir cuál de las opciones tengo que utilizar. Eso es lo que tengo que ver. Después, como dije, después de que hacen todo eso, les va a aparecer la consigna del trabajo que tienen que hacer por escrito. Como la actividad 3. Obligatorio, está el buzón de entrega. Después va a quedar la actividad 7 para hacer, que es un modelo de parcial. O sea que tenemos, esta es la anteúltima clase. Después tenemos la clase del jueves. Y esa es la última clase. Y el sábado que viene, no este, el otro, es el examen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como la actividad 6 cierra el lunes de carnaval, no podemos esperar hasta el jueves sin hacer nada y recién el jueves empezar a hacer modelos de parcial, porque es muy poco tiempo, queda viernes y sábado. El parcial, lo vuelvo a repetir, no es en cuotas. Cuando ustedes vayan a abrir el link del examen, lo pueden abrir el sábado, lo pueden abrir el domingo, pero una vez que lo abren, tienen 5 horas para hacer. No lo pueden cerrar, dormirse una siestita, comer algo y volver, no. O sea, tienen 5 horas corridas, se vencen las 5 horas y ya está, no lo pueden entregar más. ¿Entiendes? Debe ser extenso, porque si nos dan 5 horas va a pasar como el de matemática, nos dieron 4 más 2 y fue larguísimo. Este fue 5. El del año pasado, los del año pasado eran 4 horas. No eran 5. Pero que también fue, pero era virtual también. Igual que ahora. Igual, así. Fueron de 4 horas. Para mí, 5 horas es mucho, pero bueno. Nos vieron un poco burro este año. Para mí, 5 horas es demasiado. Pero bueno, bueno, 5 horas. ¿Por qué? Pero no hagan el examen en 4 horas 50 y los últimos 10 minutos me pongo a fotografiar y a subir el examen. O sea, fotografiar, escanear, armar el PDF, subirlo me lleva tiempo. Así que hagan el examen en 4 horas o menos y después dedíquense con tiempo a mandarlo. Porque, insisto, se les pasa la hora de entrega del examen. Uy, no llegué porque justo lo estaba escaneando, qué sé yo. No lo van a poder entregar, porque yo no voy a estar el sábado conectado esperándolos a ustedes a que entreguen el examen. ¿Se entiende? Es como en una clase presencial, el profesor se fue, no entregaste el examen, listo. No vas a ir a la casa del profesor a llevárselo. Entonces, tomen el tiempo, calculen el tiempo de realización y calculen el tiempo de confección de lo que tiene que ver con el escaneo, la fotografía, etc. Entonces, presten atención a eso. No dejen los últimos 10 minutos para fotografiar y escanear porque no van a llegar. Si ustedes ven que no llegan a hacer el examen, bueno, no llegan a hacer el examen, mala suerte. Hay una instancia de recuperatorio. Hay un recuperatorio. El examen va a ser así. Lo digo ahora, después lo voy a volver a decir el jueves, seguramente. A coloquio pasa todo el mundo. El que aprobó muy bien pasa a coloquio individual, con cámara, con fecha a determinar con esa persona. Yo después voy a arreglar con esa persona, le voy a decir fulanito por privado cuando nos juntamos vía Zoom. Me va a tener que contar lo que hizo, le haré preguntas, tendrá que dar cuenta de lo que realizó en el escrito. Listo, aprobó el examen, aprobó el coloquio. Chao, bienvenido a la carrera. El que estuvo ahí nomás, que está al borde de la aprobación y al borde de la desaprobación, bueno, en el coloquio le haré hacer un ejercicio en el momento de lo que yo veo que se equivocó, preguntas, etcétera, para que pueda aprobar. Si no lo resuelve, bueno, desaprobó. Si lo resuelve, aprobó. Pero eso lo defino en el coloquio con él. Y los que desaprobaron directamente, van todos a coloquio y hacemos una reunión grupal entre los que desaprobaron solamente. Explicamos cuáles fueron los errores, qué sé yo, y damos algunas pautas para el recuperatorio. Porque está la instancia de recuperatorio.
Así va a ser el examen. Entonces el lunes, carnaval, feriado de carnaval, yo les voy a pasar vía WhatsApp todos los modelos de parcial que yo tengo para que ustedes vayan practicando. Porque si se los paso recién el jueves, los modelos de parcial, es muy poco tiempo para practicar. Entonces el lunes que termina, es la finalización de la actividad 6, les paso todos los modelos de parcial que los tengo fotografiados o en PDF y se entretienen toda la semana, todo el feriado de carnaval. No, profe, bailan la comparsa. No. Hacen física, todos los modelos de parcial de física. Nada de carnaval, nada de corso, nada de espuma. Física y carnaval toda la noche. Totalmente. No hay corso. Así que nada de murga, nada de comparsa. Física y el modelo de parcial. Diga. Disculpe, ¿y la clase del jueves qué va? ¿Vamos a hacer una revisión nuevamente para ya estar para el sábado? La clase del jueves lo que vamos a hacer... ¿O hay un temita nuevo? No, el tema nuevo lo vamos a ver ahora. La clase del jueves lo que vamos a hacer es saldar dudas, quizás hacemos la resolución de un modelo de examen si nos da el tiempo, pero más que nada saldar dudas. Ahora, saldar dudas es cuando ustedes hicieron un montón de modelos de examen, me dicen, profe, esta parte me trago, esto no lo sé, esto está bien, qué sé yo. Bueno, en eso va a costar la clase del jueves. Ahora, si alguno recién el jueves, quiere hacer un modelo de examen en el pizarrón conmigo y no tocó nada antes, yo le puedo asegurar que esa persona no prueba. No llega. Con practicar el viernes o practicar el mismo sábado, no llega. Así que les recomiendo. Y los exámenes son también, no es un tema solo, hay un montón de temas. O sea que lo que le toca a uno no le va a tocar al otro. Hay un montón de temas de examen. Así que en eso pido seriedad y no especulación. Así que el jueves haremos eso, pero previamente, el lunes yo les voy a mandar los modelos de parcial. El lunes, que se entrega la actividad 6, ahí quedan ya definitivamente los que van a entrar al examen. ¿Por qué? Porque la actividad 6 es obligatoria. El que el lunes no entregó la actividad 6, ya está. Queda fuera del curso. Se podrá anotar el curso de invierno, Ojo, siempre hay que volver a hacerlo. Si no se pudo, hay que volver a hacerlo, no hay que dejarlo. Pero la actividad obligatoria de que se entrega el lunes, la actividad 6, es el condicionante de si entras o no entras a dar el examen. A partir del lunes, con los que quedemos, porque vamos a quedar menos, seguramente alguno quizás no vaya a poder hacer la actividad 6, entonces no va a participar del examen. Con los que quedemos podemos ya comunicarnos vía WhatsApp más individualmente, más fluidamente, en la resolución de los modelos de examen. Profe, esta parte no la entiendo, esto es, qué sé yo, no me vayan a mandar el modelo de examen todo resuelto. Si hay alguno que hace 5 modelos de examen y lo resuelve en su casa, fenómeno. No me va a mandar los 5 para que yo se lo corrija. O sea, las dudas son puntuales. O sea, yo puedo por WhatsApp individualmente saldar alguna duda, charlar una cuestión, destrabar un asunto, pero no voy a andar corrigiendo 5 exámenes por persona, ¿se entiende? Pero la posibilidad de esa la vamos a hacer recién el lunes, cuando queden ya los definitivos, los que sabemos que van a entrar al examen. O sea, los que entregaron la actividad 6. Y los que no tienen más de 2 actividades sin entregar, ¿no? O sea, la condición para entrar al examen es la actividad 3 entregada, la actividad 6 entregada. Y no más de 2 actividades faltantes de las restantes. El que no entregó 3 actividades tampoco va a entrar al examen. ¿Alguna duda más? Si no, empezamos con el tema de hoy, que es larguito. Justamente es un tema importante para poder resolver la actividad 6. Yo, profe, la última, si ya estoy más... Sí, pregunten todo lo que quieran. Pregunten todo lo que quieran. No sé si lo puede decir o no igual. No va a tratar de lo que es posición, desplazamiento y trayectoria, sino lo que es movimiento, calculo que ya va a ser tiro oblicuo, llama uniforme variado, ¿no? Movimiento uniforme variado, pero uniformemente variado. A ver, no son temas separados.
No son temas buenos, pero no digo, o sea, no va a ser un ejercicio de un hombrecito camina, no. En el parcial entra todo. Te van a pedir desplazamiento, te van a pedir distancia, y para eso vas a tener que sacar un desplazamiento seguramente. Está bien, en el parcial entra todo. De hecho, el concepto de velocidad, al concepto de velocidad no se llega si previamente no se entiende el de desplazamiento. ¿Sí qué era velocidad? Velocidad es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Entonces, si vos no entendés el desplazamiento, no vas a entender velocidad. La velocidad es eso. Es el desplazamiento dividido en un intervalo. Entonces, eso lo vimos y fuimos construyendo de a poco todo el conocimiento, por lo menos dándolo de a poco, hasta lo que vamos a ver hoy. Pero sí, por supuesto que entra todo. En el examen entra todo. No sé cuál va a ser exactamente el ejercicio, pero entra todo. Todo lo que estuvimos viendo. De hecho, ahora vamos a ver que en el ejercicio de hoy también hay desplazamientos. En el que vamos a hacer hoy. Así que, insisto, no especulen con eso. Entra todo en el examen. Todo lo que vimos. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Esta página se llama PET Colorado. Es una página que tiene un montón de simuladores virtuales de acceso libre, de biología, de química, de física, de matemática, de geografía. ¿Qué pasa? Hay muchas de las cosas que nosotros no las podemos experimentar, no podemos hacer experimentos, no tenemos formas de medirlo, las cosas que pasan. Estos simuladores, que están basados en las leyes de la naturaleza, son muy útiles didácticamente hablando. Entonces, lo que vamos a ver ahora es uno de estos simuladores que ustedes pueden también acceder a esta página. Está en la plataforma, está la dirección de la página, está el enlace que lo lleva a esto, también está en la guía. Así que esto también lo pueden hacer en sus casas. Se portó mal, ¿no? ¿No me están escuchando? Bueno, a ver ahora. Bien. ¿Volvimos? A ver. ¿Ahora me escuchan? Oh, sí, ahora sí. Bien. Yo sí, por lo menos. Volvemos. Listo, entonces, este simulador es uno de los tantos simuladores que ustedes pueden encontrar en esta página PET Colorado, que tienen el enlace en la plataforma, también está en la guía. Simuladores didácticos sobre un montón de disciplinas, desde física, química, biología, geografía, matemática. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cañón del cual yo puedo variar el ángulo del tiro de este cañón, el ángulo con el que va a salir lo que yo lance. Fíjense que tenemos un sistema coordenado, aunque no están los ejes, pero vamos a suponer que este es el eje Y apuntando hacia arriba y este es el eje X apuntando hacia la derecha. Profe. ¿Qué? No se ve, no, estamos viendo el compartir pantalla. ¿No se ve nada? A ver ahora. No, como que se había trabado. Si no, salimos y volvemos a entrar. Dígame cuando se ve. No se ve nada, profe. Empezando la función de compartir pantalla, pero nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de la reunión y volvemos a entrar. Ahí se ve, profe. Bueno. La solución a todos los problemas informáticos. Ya que yo vi la página que está en el link, entré acá, pero no entendí nada. Y claro,
hay que tener una explicación teórica para entender esto, por supuesto. Un simulador, como es este, no tiene mucho sentido si uno no sabe lo que hay que hacer con esto. Lógicamente, si no, ni siquiera no es ni un juego. Bueno, Bien. hoy aprendemos entonces a usarlo. Vamos a ¿Nos va a hacer. servir también como guía tipo GeoGebra, por ejemplo, o algo así, Sí, o no? les va a servir conceptualmente y en todo caso les puede servir para confirmar ciertos cálculos. Pero primero y fundamental, le va a servir de forma conceptual. Es lo que vamos a ver ahora. Apaguen el micrófono, por favor. Apaguen. Bueno. Tenemos un cañón del cual yo puedo variar el ángulo con el que va a salir disparado lo que vaya a disparar. Apaguen el sonido, por favor. Lo que puedo hacer también es cambiar la altura de este cañón respecto del suelo. Acá tengo un eje que vamos a tomar como eje Y apuntando hacia arriba y acá tengo un eje que vamos a tomar como eje X apuntando hacia la derecha. Entonces vamos a bajarlo, vamos a ponerlo a nivel del piso para arrancar. Lo dejamos ahí más o menos unos 45 grados para hacer algunas pruebas. Vamos a tirar una calabaza. Yo acá puedo elegir diferentes cosas de lo que yo puedo disparar. Vamos a tirar una calabaza. Fíjense que tiene una masa de 5 kilogramos, un diámetro de 37 centímetros. Y yo puedo darle la rapidez, diferentes valores de rapidez con lo que va a salir disparada la calabaza. ¿Qué era la rapidez? Primero. ¿Qué era la rapidez? La velocidad. El módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad. La rapidez no es la velocidad. La velocidad es un vector que tiene dos coordenadas. Tiene dirección y sentido. La rapidez es el módulo de la velocidad. No es la velocidad. Entonces, yo con esto puedo darle diferentes valores a ese módulo. Por ejemplo, vamos a darle 14. Y disparamos la calabaza. Yo puedo mover esto, que es más que nada para ver a qué distancia cayó, en este caso, tomado mi cero desde acá. Tengo acá el David de Miguel Ángel con un short de baño, pero no lo puedo mover, está ahí de forma ilustrativa. Puedo, por ejemplo, cambiar el ángulo sin tocar la rapidez. Cambio el ángulo y voy a arrojar el mismo objeto. Va a caer más cerca o más lejos de mi punto. Más cerca. Más cerca, a ver. Bueno, cayó más cerca y llegó más alto también, ¿no? Y llegó a una altura mayor. Si le doy un ángulo mayor, sin tocar la rapidez inicial, fíjense, también cayó más cerca, es cierto, cayó más cerca, pero también llegó a una altura mayor. ¿Qué pasa si ahora no cambio el ángulo y aumento la rapidez inicial? Va a ganar distancia también y mayor altura. Las dos cosas, ¿no? Si yo no toqué el ángulo, pero sí le doy más rapidez inicial, llega a una altura mucho mayor y gana en distancia. Volvamos más o menos, borremos todo, pongamos una así y disparemos de nuevo la calabaza. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de arrojar una calabaza, arrojo un piano? Vamos a arrojar un piano. Fíjense la diferencia de masa, 400 kilogramos y el diámetro, 2 metros con 20. Va a llegar más lejos, más cerca, igual, más alto, más bajo. ¿Qué va a pasar cuando yo arroje el piano? Cuando yo dispare un piano, mucho más pesado, mucho más masivo. Más cerca. ¿Más cerca? Tiene mucha masa. A ver. Hizo lo mismo, el mismo recorrido.
Bueno, a ver, en vez de un piano... ¿Eso porque la velocidad es la misma siempre, profe? La velocidad es la misma siempre, pero el objeto es diferente. Vamos a arrojar un auto, mucho más pesado, ¿no? Miren, 2000 kilogramos. Lo que no varía es la potencia de cuando lanza. Acá no hay Por eso potencia. siempre es lo mismo. No, acá no hay potencia. Nosotros no trabajamos con potencia. La potencia es otra cosa que falta mucho para hablar de potencia. Para potencia necesitamos el concepto de fuerza, necesitamos un montón de cosas. Y del tiempo. Una persona. Vamos a arrojar una persona. Todo cae en el mismo lugar. Más allá de la masa, más allá del diámetro. Va a haber una bala de cañón, una pelota de golf. ¿Qué pasa? Acá, esto es una situación modelizada, donde está ausente la resistencia del aire. No hay resistencia de aire, no hay aire. Si hubiese aire, el aire me frena los movimientos, hace contrarrestar la fuerza. Entonces, ahora sí me importan los diámetros y los pesos. Vamos a arrojar la pelota de golf. Con aire ahora. Fíjese que ya se empieza a modificar. Ya no es lo mismo. Vamos a arrojar el piano. Con aire. Yo lo único que estoy tocando es el objeto. Esto no lo toqué ni toqué el ángulo. Ahora sí se modifican las cosas. Porque el aire hace su trabajo ahí. Pero nosotros no vamos a trabajar con aire. Nosotros lo que vamos a trabajar son con situaciones modelizadas donde vamos a suponer que no hay aire. Y una cosa más. Da lo mismo si nosotros tiramos un piano. Da lo mismo si tiramos un auto. Y da lo mismo si tiramos una bala de cañón. Porque nosotros estamos trabajando con partículas. Y la partícula, la modelización como partícula, no tiene ninguna influencia el aire en esa partícula. Porque el aire vamos a suponer que no está. Entonces, en nuestro caso, por más que tiremos una calabaza, una bala de cañón, un auto, un piano, un motociclista que está saltando, no importa. Lo que nosotros tenemos son movimientos de objetos de estudio modelizados como partículas, donde el aire no influye absolutamente para nada. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, vamos solamente a poner la calabaza, simplemente porque tiene un tamaño y un color naranja que me gusta y se nota bien a dónde cae. Pero da lo mismo que sea calabaza, auto, persona, piano, da lo mismo. Es una situación sin aire. Lo que estuvimos viendo hasta ahora son movimientos que pasaban en un eje o en otro eje, pero no movimientos que se daban en dos ejes simultáneamente. Ahora lo que vamos a ver es que este movimiento parabólico, este tiro oblicuo, va a tener un movimiento en X y va a tener un movimiento en Y. Imagínense que si hay una luz que viene de la derecha, paralelo al suelo, esa luz va a generar una sombra en Y de la partícula que estoy arrojando. Y si imaginamos una luz que viene de arriba, perpendicular al suelo, la partícula va a tener una sombra en X. O sea, yo puedo descomponer este movimiento que tiene la partícula, descomponerlo para mi análisis en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Eso no significa que haya dos movimientos separados. La cosa que se mueve es una sola, pero para mi análisis lo puedo ver de forma descompuesto. ¿Cómo lo vamos a ver más claramente esto? Cuando analicemos, por ejemplo, los vectores. Veamos el vector velocidad. Yo selecciono el vector velocidad y presten atención a lo que pasa. Vamos a hacerlo de nuevo. Más lento. El vector velocidad. Ahí es cuando es el vector velocidad inicial. Fíjense. El vector velocidad inicial. Como todo vector, tiene dirección, que son estos 45 grados. Tiene módulo,
15 metros sobre segundo. Con este módulo y con esta dirección yo podría calcular qué cosa de este vector velocidad inicial. ¿Qué cosas podría calcular que tiene todo vector? Los componentes en X y en Y. Exactamente, los componentes, las proyecciones. Velocidad inicial de X y la velocidad inicial de Y. Lo puedo calcular si tengo todo ahí. Tengo dirección y tengo módulo. Ahora, a medida que el tiempo pasa, la partícula va a empezar a estar en el aire. Fíjense, ahora ya no es más el vector velocidad inicial. Ya no es más. Y cambió, porque está cambiando la inclinación. Fíjense que está cambiando. Está sufriendo cambios en la inclinación que tenía originalmente. Si el vector velocidad está cambiando, es porque hay una aceleración. O significa, mejor dicho, que es un movimiento acelerado. El cambio de un vector no necesariamente tiene que ser en módulo. Un vector puede cambiar en dirección y ese cambio ya lo convierte en un movimiento acelerado, si se trata de un vector velocidad. Entonces, acá estamos viendo que ese vector velocidad está cambiando. Todo el tiempo está cambiando. Por lo tanto, hay aceleración acá. Acá estamos viendo el vector entero, no estamos viendo sus componentes todavía. Fíjense cómo está cambiando, ahora cómo está apuntando más hacia abajo, ¿no? Va a caer, vamos a llegar al vector velocidad final. Este es el vector velocidad final. Cuando se pide la velocidad final no es 0, No, pero ya está en el piso. No, esa no es la velocidad final. Lo que hablamos de velocidad final es el pelito ese antes de tocar el piso. Entonces fíjense que el vector velocidad final va a tener un módulo, como todo vector. Tiene un ángulo respecto de la horizontal, un ángulo que voy a medir en sentido antihorario. Tiene un ángulo. Y como todo vector también tiene sus componentes. Velocidad final de Y y velocidad final de X. Pero claro, tendría que saber cuál es el ángulo y tendría que saber cuál es el módulo. Porque acá los datos que me dieron es el del inicial. Vamos a ver ahora, no solamente al vector, sino sus componentes. Fíjense, acá tenemos los componentes del vector. No me dan los valores, pero acá están representados. La velocidad de X y la velocidad de Y. La velocidad inicial en este caso en X y la velocidad inicial en Y. Ahora, observen qué pasa con los componentes a medida que pasa el tiempo. Lo vamos a repetir un montón de veces. Primero, tenemos inicialmente, como dije, un componente en X de la velocidad y un componente en Y de la velocidad. ¿Qué pasa? Vamos a concentrarnos en el componente X de la velocidad. Vamos a concentrarnos en el componente X de la velocidad. ¿Qué cambio está sufriendo? El componente de X. Es siempre el mismo. No hay ningún cambio. Exactamente. No cambia. No cambia en módulo, no cambia en dirección, no cambia en sentido. No cambia. No hay ningún cambio. Es decir que en X, la velocidad en X no cambia. Es siempre igual la velocidad en X. Si la velocidad en X es siempre igual, ¿qué tipo de movimiento está sucediendo en X entonces? En X, ¿qué tipo de movimiento hay? Si la velocidad es constante. ¿MRU o MRV? En X. MRU. MRU. En X la velocidad es constante. En X no hay aceleración. No se está acelerando hacia la derecha. Se está moviendo hacia la derecha, en el eje X, con velocidad constante. Y vamos a ver qué pasa en el eje Y para comparar.
¿Qué pasa en el eje Y? Fíjense lo que pasa en el eje Y con la velocidad. Vemos que el vector velocidad sí está cambiando en el eje Y. Fíjense. Cambia, pasa de ser positivo a negativo. Exactamente. Si cambia, entonces ¿qué hay? Si hay cambio en la velocidad, ¿qué hay? Una variable. Una variación de la velocidad. Si hay una variación de la velocidad, ¿cómo se le llama a variación de velocidad? ¿Cómo se le llama a la variación de la velocidad? Al delta v. Aceleración. Aceleración, exactamente. Si hay cambio de velocidad, hay aceleración. Fíjense, el vector velocidad primero está perdiendo en la magnitud. Cada vez se reduce, se hace menor. Se hace más chiquito. Se va perdiendo velocidad. A medida que gana en altura, pierde velocidad, en I. ¿Qué pasa cuando llegó a la altura máxima? ¿Cuánto vale la velocidad en I, en la altura máxima? ¿Cero? En la altura máxima, la velocidad de I vale 0. Se hizo 0. Y ahora empieza a aumentar, pero negativamente. Empieza a aumentar hacia el otro lado. Cambió de sentido. Mantuvo la dirección. La dirección vertical la mantuvo, pero cambió el sentido. Ahora se está acelerando hacia abajo, ¿no? Está aumentando la velocidad. Cada vez aumenta más la velocidad. En I. En X vimos que no, que es constante. Lo que quiero que veamos con esto es que podemos analizar esto de forma descompuesta en cada uno de los ejes y vemos que hay dos tipos de movimientos combinados. En X hay un movimiento con velocidad constante y en Y hay un movimiento acelerado. Vamos a sacar el vector y vemos solamente los componentes, que es como vamos a trabajar. Solamente con los componentes. Fíjense, en la altura máxima, la velocidad de I se hace 0, repito. Y acá invirtió el sentido hasta que llega a la velocidad final. Una velocidad final de X, que es igual a la velocidad inicial de X, y una velocidad final de Y, que tiene un sentido completamente opuesto a la velocidad inicial de Y. Habrá que ver también si los valores son los mismos. Después veremos eso. Fundamental es esta división, esta concepción, este concepto, quiero decir, de la diferencia de movimiento de los ejes. Esto es fundamental. Y la característica que tiene la velocidad de I cuando llega a la altura máxima. Esto va a ser también fundamental. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay aceleración solamente en un eje y no hay aceleración en los dos ejes? ¿Por qué no hay aceleración en X y hay solamente aceleración en Y? ¿Por qué? ¿Por qué es así de caprichosa la naturaleza? ¿Por qué? Porque hay un duende que tironea hacia abajo y en cambio hay Yo calculo que sí. Ah, bien. ¿Por qué pasa esto entonces? ¿Por qué sucede esto? Hay un duende que tironea hacia abajo y el duende que tiene que empujar de costado está durmiendo. ¿Qué pasó? Hay un dios tironeando hacia abajo. Por la gravedad que afecta al eje Y y no al X. Exactamente. La gravedad, como vimos la vez pasada, es centrípeta. La gravedad actúa en una dirección perpendicular al suelo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad actúa solamente de forma vertical, no actúa de costado. Si no, las cosas se nos caerían para un costado, si la gravedad fuese para un costado. Las cosas se caen para abajo porque la gravedad actúa hacia abajo. Vamos a ver el vector aceleración, el vector entero. Fíjense cómo está el vector aceleración. El vector aceleración está apuntando hacia abajo. Siempre. ¿Y qué pasa? ¿Va cambiando? Vemos que la velocidad de Y cambia. Vemos que la velocidad de X no cambia. ¿Qué pasa con el vector aceleración? ¿Cambia? ¿Está cambiando o no está cambiando? No, tampoco. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? No cambia porque nosotros primero que dijimos, trabajamos con aceleraciones que son constantes.
no es aceleración variable. Y como la aceleración está causada por la fuerza gravitatoria, la fuerza siempre es la misma, la aceleración es siempre la misma. Y siempre está apuntando hacia abajo. En este caso, va a ser negativa la aceleración porque mi eje Y está apuntando hacia arriba y es positivo. Pero veamos los componentes, porque recién estábamos viendo el vector aceleración. Vamos a ver los componentes del vector aceleración y no el vector total. El único componente que hay es componente en Y. No hay componente en X de la aceleración. La aceleración no tiene una sombra en X. Por lo tanto, como no hay ningún componente en X de la aceleración, no afecta a lo que pasa en el eje X, solamente afecta a lo que pasa en el eje Y. No hay aceleración en X. Nadie está empujando de costado nada, a menos que se trate de un objeto que tenga un motor, un avión, un cohete, qué sé yo. Pero algo que se está arrojando o que está saltando no tiene ninguna fuerza lateral, por lo tanto no hay aceleración lateral. Nadie está empujándolo. Vamos a ver lo mismo que estamos diciendo ahora, pero coloquemos las fuerzas. ¿Dónde tenemos? Acá. Acá. Hagamos lo mismo. Arrojemos acá una bala de cañón, pero quiero que veamos un poquito más. Vamos a sacar la resistencia del aire. Un poco menos, para que se vea. Bien. Vamos a poner de nuevo los vectores. El vector velocidad y el vector aceleración. Y sus respectivos componentes. Y tenemos los componentes de lo que estábamos viendo antes. Pero ¿qué pasa? Vamos a agregarle el vector fuerza. A ver, ¿cuántas fuerzas están actuando? La única fuerza que está actuando es la fuerza gravitatoria, que no lo vamos a ver ahora, pero es la fuerza que me provoca, que me produce esa aceleración. Justamente está atrayendo, imagínense que hay algo colgado, que está colgando de esta partícula que estoy tironeando, y le hace perder la velocidad cuando está subiendo. Esta fuerza que está tironeando hacia abajo me provoca la aceleración hacia abajo y hace que vaya disminuyendo la fuerza, la velocidad inicial de Y va disminuyendo. Le quita velocidad, le quita velocidad, le quita velocidad hasta que la hace cero y ahora la obliga a aumentar la velocidad en sentido contrario, hacia abajo. No hay fuerza lateral. Es la fuerza gravitatoria lo que me produce la aceleración gravitatoria. ¿Qué es exactamente una fuerza? Lo van a ver después en el primer año de la carrera. Pero por lo menos que se redondee este concepto y que se sepa que lateralmente no hay nada que actúe. Por eso el movimiento es rectilíneo y uniforme y no hay aceleración y la velocidad es constante. Bueno, acá ustedes lo que pueden hacer también es jugar con todo esto e ir viéndolo. Una cosa que nos permite hacer este programita es, por ejemplo, qué pasaría si tenemos otra gravedad, si estamos en otro planeta donde la atracción gravitatoria fuese menor. Bueno, entonces si la atracción gravitatoria es menor, por ejemplo, de 5, la fuerza gravitatoria es menor, la aceleración en Y es menor, entonces me permite tiros más grandes. Si tenemos una gravedad del doble de fuerza, pasaría esto. Pero bueno, no son casos que vamos a ver nosotros. A esto se le puede agregar resistencia del aire, etc. Volvamos al original, lo que estábamos viendo nosotros, y vamos a ver otras cositas. De nuevo, tiramos esto. Vamos a ver que, de nuevo, se produce un tiro parabólico con velocidad constante en X y velocidad variable en Y, con aceleración y todo. Entonces lo que tenemos acá es el recorrido, la trayectoria de una partícula a medida que fue pasando el tiempo. Este programa me permite también, por ejemplo, con esta herramienta, por ejemplo, mirar acá en la altura máxima y qué información me da. Me está diciendo
¿En qué instante de tiempo, tomando el 0 de salida, en qué instante de tiempo alcanzó, en este caso, la altura máxima? ¿A qué distancia horizontal, o sea, desde acá, está esta altura máxima? ¿Y a qué altura es la altura máxima? O sea, ¿qué altura sobre I? También lo puedo poner acá y ver cuánto tiempo tardó en llegar al suelo desde que fue lanzado. ¿Cuál es la altura final? 0 metros, porque es la misma altura, en este caso, de cuando fue lanzado. Y la distancia desde donde fue lanzado. Fíjense que con esto yo lo puedo poner en cualquier lado. Ahora, por ejemplo, acá es otro instante de tiempo, ¿no? Es un instante de tiempo anterior al de la altura máxima. Por lo tanto, la altura que alcanzó acá es menor y la distancia desde el 0 sobre X también es menor. O puedo poner en cualquier otro lado y ver otros instantes de tiempo. A cada instante de tiempo le corresponde una altura diferente y una distancia horizontal diferente. Es decir, le corresponde una posición diferente, como ya estuvimos viendo, que la posición está en función del tiempo. Pasa el tiempo, va cambiando la posición. Y la posición, que es un vector que tiene dos componentes. Componente horizontal y componente vertical. Componente X y componente Y. Como todo vector posición. Y fíjense una cosa. Si yo puedo, o imagino, esto es 1 metro, pero nos va a servir para hacer una línea imaginaria vertical. Imagínense una línea vertical imaginaria perpendicular al suelo. ¿Cómo es la trayectoria? ¿Cómo es esta trayectoria en relación a esta trayectoria? ¿Cómo ven estos dos lados? ¿Cómo son? ¿Positiva y negativa? No, porque lo positivo y negativo tiene que ver con el eje. Y no es este eje. Esto es el eje de cuadrado. Ascendente y descendente. Sí. Pero, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en ir de acá hasta acá? ¿Y cuánto tiempo tarda la partícula en ir de acá hasta acá? Lo mismo. Lo mismo, porque acá es simétrico. ¿Ven que esto es simétrico? Este es un eje de simetría. Un eje de simetría es algo que me divide a dos campos y los dos son iguales, son especulares. Especulares como si fuese un espejo. No, esto está en espejo con esto. Entonces, veamos. Acá tengo un tiempo de 1,25 segundos. ¿De cuánto va a ser el tiempo que tardó en llegar acá? Si hasta la altura máxima tardó 1,25, ¿cuánto va a tardar en llegar desde acá? ¿Cuánto tarda en llegar hasta acá? Profe, ¿Qué? no se escuchaba. Bueno, a ver ahora. Está la conexión inestable. Vamos de nuevo. Si tarda en llegar a la altura máxima desde el disparo, tarda 1,25 segundos. ¿Cuánto va a tardar en llegar desde acá, que se cuenta el 0, hasta la posición final, hasta que toca el piso? ¿Cuánto va a tardar? El doble. El doble. El doble de lo que tardó en llegar hasta la altura máxima. 2,50. Tardó el doble, porque es simétrico. Si es disparado de la misma altura que la altura en la que cae, tengo un tiro parabólico simétrico. Entonces eso es un dato importante. Porque si yo consigo, por ejemplo, saber el tiempo que tardó en llegar, lo puedo dividir en 2 y conozco el tiempo de la altura máxima. O si conozco el tiempo que llegó a la altura máxima, lo multiplico por 2 y sé el tiempo que tardó en llegar hasta acá. Es importante. Pero atención, siempre y cuando el tiro parabólico sea simétrico. Porque ¿qué pasa si en lugar de dispararse desde el suelo, se dispara desde acá? Ahora, no es simétrica la cosa. Ahora el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima no es el mismo tiempo que después va a tardar desde la altura máxima hasta el piso. Fíjense, hasta la altura máxima tarda 1,25.
Pero desde que fue lanzado hasta el piso, tarda 3,04. ¿Por qué? Porque no es simétrico ahora. Eso me tengo que fijar, ¿eh? O sea, esta trayectoria no cubre la misma distancia que esta trayectoria. Entonces, lo que tarda de acá a acá no es lo mismo que lo que tarda de acá a acá. No lo puedo ya dividir por 2 o multiplicar por 2. Ahí veré qué hago. Pero eso me sirve para cuando el disparo se hace al mismo nivel de la caída. O la caída está al mismo nivel que el disparo. Pero acá ya no. Acá ya tenemos una altura inicial. Acá el disparo parte con una altura ya inicial. Ya empezamos con una altura inicial. Por eso también llegó más alto. Por eso también la altura máxima se alcanzó mucho mayor. Y llegó más lejos que si yo lo bajo. Fíjese que no cambié la rapidez, ¿eh? Fundamental entonces es el concepto de que la velocidad en X es constante, que la velocidad en Y es variable, que la aceleración actúa solamente en Y, que la velocidad en Y cuando alcanza la altura máxima se hace 0 y que a medida que va pasando el tiempo voy teniendo valores diferentes de la posición y valores diferentes también de la velocidad del componente total. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Porque ahora todo esto lo vamos a aplicar en ejercicios. ¿Alguna duda? Así lo explicamos ahora, porque ahora vamos a volcar todo esto a cálculos, a ejercicios. Acá donde se va a poner la hora en juego. ¿Nada? Bueno. Y eso de la sombra, profe, que era que nos dijo. Lo que dije de la sombra era justamente para imaginar que el movimiento de la partícula yo lo puedo proyectar tanto en el eje Y como en el eje X. Que la partícula es una sola cosa lo que se me está moviendo. Pero yo lo puedo analizar en el eje Y independientemente de lo que pasa en el eje X. Y puedo analizar lo que pasa en el eje X independientemente de lo que pasa en Y. Entonces, si yo me imagino... ¿Se entiende? Si yo me imagino eso, una sombra, imagínense lo que pasa en Y. En Y lo que está pasando es una sombra que sube, mientras sube la partícula, llega hasta una altura máxima y baja. Eso es lo que pasa en Y. Y lo que pasa en X es una sombra que va todo derechito y llega hasta acá. A eso es lo que voy cuando imagínense que hay una luz de costado y una luz de arriba. Es decir, okay. Sí, entiendo. Lo tengo que ver de forma independiente. Tengo que ver todos estos movimientos de forma independiente. Eso es lo que tenemos que ver. Los ejes nos sirven para descomponer a un movimiento que es único. La cosa que se está tirando es una sola cosa, pero yo lo descompongo y veo que tiene características diferentes en los ejes. Esto es lo que vamos a empezar a ver ahora y esto es, por supuesto, lo que entra en el examen. Esto vienen ejercicios combinados de estas cosas. Va a haber ejercicios donde se combina un movimiento lineal, una partícula, un autito, lo que sea, no importa, que viene, salta, viene un movimiento rectilíneo, después salta y una vez que salta ya hace el tiro oblicuo, dónde cae, cuál es la altura máxima, cuánto tarda en caer, todo eso vamos a ver. Bien, comparto pantalla de la guía, que es la que tienen todos ustedes. Acá en la guía hay toda una explicación de... ¿La ven? ¿Se ve? Sí, ¿lo ven? Sí. Bueno. Está la conexión inestable. Tenemos toda la explicación. Acá incluso también está la dirección para... ¿Dónde estaba la dirección del PET Colorado? Bueno, la había visto por algún lado. Está después. Acá está. También el enlace para entrar a esta página.
Vamos a hacer este ejercicio de aplicación, este que está acá, desde una columna de hormigón a una altura de 10 metros sobre el suelo se dispara una calabaza desde un cañón con una velocidad de 10 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. Determinar la posición de la altura máxima, la distancia a la que toca el suelo medida desde el punto de lanzamiento y C, el módulo de la velocidad y el ángulo que forma el vector con el suelo en el momento del impacto. Bien. Bien. Así es como tienen que hacer todos los ejercicios de ahora más y por supuesto también el modelo parcial y el parcial. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Es lo primero que tenemos que hacer. Está bien. Búsquenlo, vamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos analizando un problema? ¿Qué es lo que marco de referencia. ¿El marco de referencia? Bueno, ¿cuál es el marco de referencia? Empecemos por ahí. Antes de hablar de parámetros iniciales, tenemos que decir de quiénes son esos parámetros iniciales. No podemos establecer los parámetros iniciales sin especificar de quiénes son esos parámetros iniciales. El suelo, la columna. Vamos a poner el suelo. Podría ser la columna esta de hormigón. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que especificar? Antes, si no, no puedo empezar a hacer nada. El objeto de estudio. ¿Quién es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es? ¿La columna de hormigón? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿El tiro oblicuo? ¿Cuál es el objeto de estudio? La calabaza. Y lógico, lo que se está tirando, la calabaza. ¿Y la voy a analizar así como está la calabaza? ¿O qué voy a hacer? La vamos a modelizar como una partícula. Esto tiene que estar escrito, ¿no? Siempre. Tiene que aparecer siempre. Esto. ¿Sí? ¿Qué ejercicio era? Que lo estoy buscando, no lo encuentro. Es el problema de aplicación 4 en el movimiento en 2 dimensiones. No sé en qué página está. El problema de aplicación. ¿Tienen la guía? Página 3. Página 3 de la guía de la que está por partes, ¿eh? La que está en... La completa de la página 94. Bien. Vamos a salir y volvemos a entrar porque ya se corta.